voy a hacer un pase muy rápido, darles la bienvenida a este espacio, agradecerles que estén acá. Veo que hay mucha gente incluso atrás de algunas pantallas, así que también que esto sea un momento de reunión, aunque sea virtual, para algunos y físico para otros. Veo que hay un montón de estudiantes que están también compartiendo con nosotros. Bueno, súper agradecidos, la verdad que somos mucha gente conectada hoy, así que vamos a ir arrancando rápido. Yo simplemente quiero dar los agradecimientos oficiales le quiero agradecer a SEMA, Sociedad de Estudios Morfológicos Argentinos, y a la ARS Regional Córdoba por apoyar. También nos apoyó la Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de Córdoba, ADG y DINA, que es Diseñadores Nacionales Asociados. Muchísimas gracias por el apoyo. En lo institucional, agradecer a la Secretaría de Extensión y Vicerrectorado Académico, que son los que hacen posible también que nos estemos encontrando hoy, y especialmente, bueno, a Laura, que nos estuvo ahí apoyando en las cuestiones organizativas, y a Moriana, que es de la Cátedra de Morfología 4 de la Universidad Blas Pascal, que es, bueno, quien traccionó este encuentro. De mi parte, nada más, súper agradecido que estén acá. Al final van a subir un formulario para quienes quieran obtener el certificado de participación, así que completando el formulario que va a compartir Laura al final de la charla, van a poder acceder a ese certificado. Así que bueno, yo hago el pase a Moriana y a Elian, y queda el encuentro por venir. Gracias a todos y a todas por participar. Gracias, Eva. Gracias, Laura, por estos momentos. Muchas gracias a todos por estar acá y muchísimas gracias a Elian por haber aceptado la invitación. Yo estoy muy contenta porque me parece que este encuentro puede resultar súper interesante para todos los estudiantes, diseñadores, artistas y personas que se han sumado. Veo que hay una gran variedad. Me gusta mucho también ver ex estudiantes nuestros aquí, así que bienvenidos. Les vamos a pedir algunas cuestiones de funcionamiento. Por favor, traten de mantener los micrófonos apagados, pero eso no significa que no puedan preguntar cuando les surja la pregunta. Entonces pueden usar el simbolito de levantar la mano que está en el sistema arriba, que lo van a poder ver, en una manito así, o pueden escribir por el chat, nosotros vamos a estar atentos, y si no, si tienen la cámara prendida pueden hacer señas, levantar la mano o lo que sea, pero pedimos los micrófonos apagados en caso de que haya alguna interferencia para poder escucharnos bien, porque somos muchos. Bueno, para mí, como les dije, desde la morfología, desde el diseño y desde mi calidad de diseñadora, de docente, profesora, etcétera, cordobesa, es un placer poder charlar con Elian esta mañana. Así que vamos derecho al invitado. Elian Chali, si no lo conocen, artista, y me gustaría directamente darle la palabra a él y que nos cuente un poco de cómo llegó. Y principalmente él me pidió que lo presente como artista, que nos cuente cómo llegó a este lugar, espacio de artista tan particular que él presenta, maneja, trabaja. ¿Cómo estás, Elian? ¿Todo bien? Hola, Mori, ¿cómo estás? Hola a todas por ahí, un gusto saludarlas. Seba, muchas gracias. Al equipo técnico atrás del Teams, también muchas gracias por estar dando el backup, y bueno, gracias a la universidad por el espacio. Ando muy bien, por suerte, y un gusto estar compartiendo este rato con ustedes. Voy a empezar con una frase que escuché hace poco y la verdad que me pareció muy interesante. Después voy a dar mis motivos por el cual. Primero me atajo diciendo que me considero agnóstico, es decir, que no creo en las religiones y las deidades, pero esta religión o este grupo de fe que se llama los cuáqueros, no sé si lo conocen, son ortodoxos americanos. Cuando ellos empiezan las asambleas,
dicen una frase que a mí me parece muy interesante. Hermanos, acuérdense que podemos estar equivocados. Y bueno, yo digo eso porque todo lo que diga a partir de ahora está sujeto a cambio, está sujeto a modificación, a discusión, incluso a intervención, ¿no? Porque creo que un poco el peligro que tiene la vida adulta es creer que todo lo que decimos y escuchamos es la verdad, ¿no? Así que bueno, nada, con esa pequeña introducción también invito a que me interrumpan en el momento que quieran, que me pregunten lo que quieran y también que comenten, ¿no? La idea era que más que una ponencia o una conferencia formal sea un conversatorio horizontal, así que abierto el micrófono, la cámara o cualquier medio para discutir lo que prefieran. Bueno, ayer cuando hablaba con Mariana un poco, ella me preguntaba cómo quería que me presente. Para mí, solamente con artista me parece que es una gran mochila y creo que sumarle muchos títulos más significaría muchas mochilas más y mi espalda no da para tanto. Pero, y también por otro lado, le decía que me da un poco de pudor contar cuál fue mi carrera o cómo llegué hasta acá, así que voy a hacer una reducción un poco sonsa para no ponerme a enumerar las cosas que hice. Pero bueno, yo soy artista, trabajo principalmente en el espacio público, vivencio y habito la ciudad como experiencia estética desde varios frentes. Por eso un poco cuando pensamos el título creíamos que era suficientemente contundente para señalarlo de esta forma. Y bueno, en los últimos 10, 12 años de carrera profesional tuve la suerte de conocer más de 30, 35 países y muchas ciudades de esos países con mi obra, ya sea haciendo trabajos en el espacio público o haciendo conferencias, participando de debates, bueno, publicaciones, muestras y demás. Si quieren les cuento un poco más sobre eso, anímense a preguntarme, les dejo abierto ese canal. Pero bueno, cuando me remito un poco a mis orígenes, eh, siempre señalo de que a nivel formación, primero que tengo una bajada, no una bajada de línea de forma agresiva, pero en mi casa familiar es una casa muy política, ¿no? Tenemos, primero que soy el más chico de una familia bastante adulta y la discusión política siempre fue como el centro de tensión, ¿no? No solamente en la mesa, sino en las formas de vida de la familia, ¿no? Entre otras cosas, pensar la posibilidad de la horizontalidad, ¿no? Que fui criado de manera bastante horizontal, por más allá de que tenga una configuración familiar clásica, y eso sin dudas impactó en mi relación con las instituciones, mi relación nada, con los organismos de poder, ¿no? Y por otro lado, mis hermanos siempre me dieron una bajada respecto a lo musical, a lo cultural, que de algún modo amplió mi espectro cuando empecé a formarme solo o con los míos, ¿no? Eh, Soy como de la corriente del punk y de la autogestión más que del rap y la cultura hip hop. Eh, Creo que es una asociación que da lugar porque son dos canales muy diferentes para formarse en la vida, sobre todo porque los valores que manejan ambos caminos, si bien se pueden tocar en muchas partes, traccionan y miran horizontes diferentes. Eh, Así que bueno, creciendo en esa movida contracultural, de la música, de patear la calle y demás, me fui encontrando con el arte como una forma de expresión libre en la ciudad que comenzó teniendo forma de graffiti, ¿no? El graffiti tradicional, poner mi nombre hasta el hartazgo donde pudiera, y se transformó en esta cosa que soy hoy, que no logro definirlo por suerte, ¿no? Así que, bueno, unos años después que comencé a pintar y a patear la calle, me encontré con tomar la decisión de qué carrera estudiar. No quería estudiar Bellas Artes, me parecía que era una carrera
me iba a llevar hacia un lugar que no me interesaba, y estudié diseño gráfico, me recibí, siento que más allá de colaborar en ciertos aspectos compositivos o arquitectura de identidad visual, que creo que eso no es lo más importante. De algún modo pienso que hubiera hecho lo mismo si no hubiera estudiado diseño gráfico, si no me ayudó un poco a gestionar como un sujeto laboral, ¿no? Pienso, ayer le decía a Moriana la importancia para mí del diseño gráfico y que debería ser una materia escolar, ¿no? Es decir, qué pedazo de herramienta que es el diseño gráfico para los tiempos que corren, ¿no? Porque mi objetivo nunca fue ser diseñador y establecer esos vínculos con los clientes, que generalmente es el conflicto principal, pero tampoco fue mi intención ser un diseñador con perspectiva social, ¿no? Entonces, el diseño como campo no me parecía interesante para desarrollarme a nivel vocacional, pero sí pensaba que me daba herramientas para desarrollar una obra artística, ni siquiera voy a decir carrera, porque en ese momento no lo entendía así, ¿no? Así que bueno, estudié diseño gráfico y nunca ejercí como diseñador gráfico, salvo contadas ocasiones, y lo hago para mí mismo o para alguna persona cercana que necesita algún tipo de mano, pero no es algo que ejercí formalmente, y siempre me dediqué lo más que pude a mi trabajo, que fue mutando. Lo que digo es que mi trabajo no está dentro de mí, sino que camina junto a mí, ¿no? Eso me parece generoso porque nosotras solemos decir o pensar que el arte se produce en los nudos estomacales, ¿no? Que pensamos que el arte es una cosa que lo hace nuestro espíritu, que lo hace nuestra cabeza, que lo hace en nuestras manos. Y yo cada vez pienso más que el arte está fuera de nosotros, ¿no? Pero esta es una idea muy filosófica que ya vamos a desarrollar en algún momento o en otros encuentros o en algún bar, no sé, ya vamos a ver. Pero entonces yo, sintiendo que el arte iba junto a mí y no dentro de mí, el proceso madurativo de persona y de cuerpo de obra fue medio a la par, ¿no? Entonces yo, haciendo un tipo de trabajo y mientras devenía el tiempo, también fui madurando como persona, ¿no? Entonces creo yo que fue un acompañamiento dentro de todo, acoplado, equilibrado, o por lo menos con cierta asimetría, ¿no? Eso con los años se suele desajustar, pero bueno, nada, una discusión aparte. Eh, entonces, pasado un poco, nada, pasó la etapa de la secundaria, estudié diseño gráfico y ahí nomás como que apareció la obra como un lugar obsesivo. Todavía no me creía artista ni podía autollamarme artista. Sentía que había un proceso todavía por atravesar, no sé cuál, porque la verdad que hoy creo otra cosa sobre eso, pero sin dudas todavía el lugar de artista no era como una camiseta que me quedara tan cómoda, ¿no? No tanto porque renegara, sino porque lo veía, lo valoraba mucho, ¿no? Y bueno, con el tiempo y los proyectos internacionales y los procesos de obras más complejos, esa camiseta de a poco se fue acomodando a mi corporalidad, ¿no? Y hoy puedo llamarme artista sin problema, y creo que eso engloba todas mis prácticas, ¿no? Digo, mi práctica artística va más allá de lo que yo pinto, lo que escribo o lo que fotografeo, ¿no? Mi práctica artística tiene que ver con un modo de vida, ¿no? Y no es que yo todo el día estoy en pose artística, ¿no? Y esperando que me baje la inspiración y tomo un mate como artista y cago como artista o cocino como artista, ¿no? Sino que tiene que ver con un modo de pensar, una estructura de pensamiento, una forma de darle sentido a las cosas, ¿no? En ese sentido, pienso que el arte me salva y me mata, ¿no? Esa relación del goce, ¿no? Que te da y te quita, bueno, el arte ocupa o se localiza en ese lugar tan complejo en el artefacto mental, ¿no? Así que bueno, nada, puedo más o menos identificar que eso sucedió a mis 25, 26 años, y va como a la par, al igual que en mi adolescencia, en la formación de mi sujeto político.
¿no? Poder entender quién soy en el mundo, a qué grupo social pertenezco y cuáles son las cosas que me parecen bellas, justas o injustas u horribles. Y de a poco creo que se fue como desmembrando la idea de una identidad cerrada y hoy les puedo decir que estoy como un poco confundido sobre cómo autodenominarme y no tengo como problema de decirlo porque también creo que la categoría puede llegar a ser un lugar claustrofóbico. Bueno, con todo lo que has dicho, no sé por dónde empezar. Gracias. Firme, por favor, y preguntarme a tiempo lo que quieran. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están allí. A mí me pareció súper interesante escucharte. Yo te dije, yo te puedo dejar hablar todo el tiempo, o sea pero vos me pediste que yo intervenga. Ahora te voy a preguntar algo que nos interesa, me parece que viene a... Primero, esto tiene que ver con una especie de definición, no definición, que me gusta, esto de estar autodefiniéndose, uno va mutando, va transformándose en la vida, o sea, que está como súper en relación con lo que yo he visto de tu proceso, que lo conozco bien desde afuera, ¿no? No soy tu amiga. Me gustaría hacerlo, así que espero que esto sea el comienzo de una relación, por lo menos de vez en cuando. Y te quería preguntar, ¿cómo es tu proceso de laburo, o sea, de trabajo, cuando vos tenés que encarar, digamos que lo que más conocemos es tu obra en el espacio público, que además me interesa muchísimo que nos cuentes cuál es tu concepción del espacio público, ¿no? Porque me parece que hay una cosa interesante para... Bueno, ahí hay algo como un dato histórico que tiene que ver con mis inicios que me parece interesante y justamente ahora como que corresponde también nombrarlo. Cuando yo empecé a pintar y hacía graffiti, trabajaba una obra súper compleja en términos de recursos formales. Es decir, técnicamente la obra estaba muy sobrecargada, tenía mucho detalle, tenía un esfuerzo meticuloso por mostrar como una suerte de erudición o maestría del uso del aerosol y de la pintura, porque también la disciplina y la cultura del graffiti así lo demanda, ¿no? Hay una corriente que es mucho más trash, pero no era la que yo estaba adhiriendo en ese momento. Y de repente yo me pasaba 3, 4 días quemado al frente de una pared, tallando el muro con una locura, ¿no? Y venía una propaganda política y en cuestiones de segundos lo tapaba, ¿no? Y a mí no me sorprendía eso, porque digo, bueno, de última la calle está en disputa y la propaganda política no la pintan los políticos, la pintan los pintores que pintan la propaganda política. Quieren que haya como una rivalidad, obviamente no estamos jugando con las mismas herramientas y no tenemos las mismas intenciones, pero sin duda es parte de esa disputa y la aceptaba. El problema es que me he dado cuenta que no causaba efecto, ¿no? Y no buscaba el efecto como una intencionalidad de entrometerme o intervenir directamente en un espectador espontáneo que es cualquier ciudadano que habita la ciudad. Sino me he dado cuenta que perdía efecto porque estratégicamente esos asuntos formales y técnicos que yo estaba desarrollando no funcionaban, no articulaban con los asuntos de escala, con las condiciones que proponía la ciudad, ¿no? Es como si hubiera estado hablando otro lenguaje. Y cuando me refiero a hablar otro lenguaje, ahí pude descubrir que hay cierto código cerrado en el que el lenguaje del graffiti le habla a su propia tribu, ¿no? Es decir, si uno no sabe interpretar un tag o no puede como identificar ciertas complejidades de una pieza de graffiti, quedas afuera, ¿no? Es un lenguaje bastante excluyente que busca hablarle al otro, ¿no? Al otro par. Y esa cosa de Old City, toda la ciudad y además toda la relación territorial, que después la podemos relacionar con muchas cosas, como por ejemplo los equipos de fútbol. Pero bueno, ya lo vamos, ya les voy a señalar por qué veo una tensión interesante ahí. Me parecía que por lo menos a mí no me interesaba
porque si bien hay otros colegas, amigos con los que hacíamos graffiti y generábamos nuestro propio lenguaje, o por lo menos nuestra propia dialéctica, no había competencia, ¿no? No es que estábamos en París, en Nueva York, o no sé, en Chicago, donde hay muchísimo graffiti, o en Londres. Estábamos en Córdoba y éramos 5 locos, viste, que hacemos una pieza de vez en cuando. Entonces, esa cosa me hizo dar cuenta que por ahí mi interlocutor fantasma no era el otro par, sino también quien pueda adueñarse de la obra. Y ahí empecé atravesé un proceso de síntesis de la obra. Lo más fuerte para mí fue desidentificarme, es decir, dejar de usar mi nombre. Primero que ya me había asqueado esa idea de espejo, ¿no? Como, igual veo mis obras y también me reflejo ahí, ¿no? También sucede el espanto del espejo, pero de otra forma, ¿no? Como que me empezó a dar pudor, me empezó a generar pudor que el espejo sea mi nombre. Había como una cosa sobreidentificada ahí que me parecía muy densa. Me saco de encima eso y empiezo a sacarle elementos a las piezas, ¿no? Y de repente la sombra, la luz ya no estaba, los volúmenes tampoco estaban. Lo que empezaba como a sostenerse era una morfología, ¿no? Ya sea tanto en su forma y en su color, que sea como más accesible, ¿no? En esa síntesis, obviamente con herramientas del diseño gráfico, yo agarré, como adopté las formas básicas, cuadrado, círculo y triángulo, y los colores primarios, casi como si fuera una materialidad básica, ¿no? Un campo llano para donde desarrollar un lenguaje que me permita acceder a otras discusiones e incluso empezar a operar o articular con los soportes, ¿no? Antes buscaba una pared lisa, una pared que funcione en términos fotográficos o en términos de escala, que yo pueda con una mini escalera poder pintar, ¿no? Ahora me empezaba a interpelar un poco más el soporte, decir, bueno, ese soporte ¿qué me está diciendo? ¿Cómo me paro yo? Porque hay una declaración de principios cada vez que nos paramos en un edificio, ¿no? Cuando nos paramos adelante de una gran obra arquitectónica, de algún modo estamos frente a una inmensidad, puede ser también un vacío. Entonces, bueno, yo me paro con esto acá y vos te parás ahí, señor edificio o señor arquitectura. ¿Qué tenemos cada uno para dialogar? ¿Qué traemos a la mesa, no? Y bueno, mi propuesta fue encontrar un punto, ecualizar un punto exacto en el cual lo que yo tenga para ofrecer sea un poco más accesible y que de algún modo me dé herramientas para plantear discusiones de manera no explícita, ¿no? Entonces, cuando me paraba frente a me paraba y me paro, porque sucede actualmente también, frente a una fachada o una arquitectura colonial, ¿qué tengo para decirle a toda esa historia de la arquitectura? ¿No? ¿Qué tengo para decirle a los próceres? ¿Qué tengo para decirle a los manuales escolares? ¿No? Como una cosa así. Y para mí el gesto de ponerle colores que están como asociados al universo infantil, a las formas que buscan gestos inocentes y demás, que me daba como una tensión muy interesante, porque es un desafío también que busca cuestionar como la cosa de la erudición, la cosa del intelecto como lo máximo, que cuando hacía graffiti lo tenía como lo principal, ¿no? De algún modo también me estaba auto-hackeando, porque creo que todo trabajo artístico habla con la historia del arte, incluso habla con la historia de uno todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ir y volver siempre me pareció como una tensión interesante, ¿no? En términos estrictamente arquitectónicos estoy hablando, ¿no? Y siempre latente esta idea de haberme formado y venir del punk, ¿no? Como, digo, más allá de cuáles son los resultados de una obra, que una obra puede ser considerada un acontecimiento, me fui preocupando y fui trabajando de manera, nada, detallada sobre cuáles eran las condiciones
de esos trabajos, ya sea tanto de lo que la obra y su contexto articula, o yo y mi contexto, ¿no? Es decir, hay una persona, un grupo humano que se relaciona, cuáles son las condiciones de ese trabajo, y esto obviamente se fue enfatizando con desarrollar un cuerpo de obra internacional, ¿no? Es decir, trabajar en el mismo mes en Moscú, que es una capital del mundo, y en un pueblo perdido de México, que nada, las condiciones de vida son muy distintas, y eso realizarlo en un mismo mes, sin dudas, eran experiencias que oscilaban en discusiones muy tensas, en el cual yo puedo ir con mi programa, con mi idea, con mi estructura estética, y sin embargo el contexto o la coyuntura me va a atravesar, es inevitable, no hay forma que no se te impregne. Entonces, eso sin duda fueron algunos elementos que lograron como politizar mi quehacer, ¿no? Elian, te interrumpo porque hay preguntas y gente que quiere preguntar. Dale. Te hago la pregunta que está escrita. Pregunta, creo que es Laura. ¿Cómo llegás a esos edificios o paredes? ¿Las buscás y las intervenís o te las ofrecen? Y yo sumo esa pregunta. ¿Y cómo es la relación si te las ofrecen? ¿Y cómo es la relación si las encontrás y las querés pintar, digamos? De una. Bueno, yo tengo 33, hace por lo menos 8 años que trabajo de manera ininterrumpida con procesos de invitación, ¿no? Estas invitaciones son de instituciones, organizaciones sociales, museos, centros culturales, diferentes estructuras que se relacionan con la cultura de cada lugar, y generalmente las invitaciones vienen para o intervenir un tipo de edificio en particular o entablar un diálogo, ¿no? Elia, nos gustaría invitarte a esta ciudad. ¿Qué te gustaría hacer acá, no? Un poco viene de como no es siempre una fórmula lineal, pero si alguien tiene interés en mi trabajo y revisa mi cuerpo de obra reciente, puede identificar que me va a interesar tal o cual soporte, ¿no? Y obviamente, desde siempre, cuando he tenido la voluntad de intervenir un edificio en particular, nada, he tratado de llevar adelante la gestión para hacerlo posible. Pero pasa que cuando son obras de tal monumentalidad, no es solamente mi voluntad y un montón de pintura, ¿no? Hay un equipo, hay una logística, hay procesos de permisos, nada, es un proceso larguísimo, ¿no? Hace varios años ya que si no trabajo como con un año de anticipación mínimo de agenda, de organización de agenda, los proyectos no se pueden concretar, porque si bien acá un permiso para intervenir en el medio de la ciudad puede ser más o menos fácil, en otros lugares los departamentos de urbanismo de los municipios, los ayuntamientos y demás, son súper complejos porque hay una protección patrimonial o una protección del paisaje urbano mucho más intensa. Entonces, para intervenir con una obra colorida, fuerte, tal vez en un edificio histórico, requiere una serie de pasos que no son tan sencillos, ¿no? Obviamente que eso, si lo vamos bajando al cono sur, de algún modo acá las prioridades son otras, ¿no? Entonces, acá por ahí articular y hacer grandes intervenciones en materias de permisos es más sencillo, pero en materia logística es mucho más complejo por los costos, ¿no? Y ahí, Hay eso. Martín está con la mano levantada, así que si Y querés... hay otra pregunta en el chat también. Vamos con Valentín y después vamos con la... No, Valentín. ¿Qué tal? Recién escuchando esto de tener que ir a Moscú y después una ciudad, un pueblo pequeño en México, esa subida y bajada. Para mí, pinto graffiti también de vez en cuando, y no sé si coincidís o cómo lo pensás vos, pero es como un sentimiento de tener que ser responsable con la pared, ¿o no? ¿O por dónde pasa esas subidas y bajadas? Bien, la subida y la bajada, para mí la oscilación, esta tensión,
tiene que ver con una fuerza del contexto, ¿no? No es lo mismo un país en vía de desarrollo que un país que es potencia mundial, ¿no? Eso sin dudas va a modificar cuáles son las condiciones de vida de cada habitante o cada contexto, ¿no? Entonces, si bien coincido de que hay que ser, digo, para mí es una responsabilidad trabajar en el espacio público, el problema es que eso tenga un sesgo moral, ¿no? Entonces, me voy a autocitar algo que suelo pensar seguido para tratar de desarticular mi moralina interna, que es, yo no sé lo que las personas necesitamos. No sé qué necesitas vos, no sé qué necesita nadie. No sé qué necesitamos, incluso no sé qué necesito yo. Pero tengo la sospecha de que lo que queremos no es siempre lo que necesitamos, ¿no? Entonces, observando las condiciones de vida que tenemos los humanos en este capitalismo imperante que es patético, digo, vivimos en ciudades cada vez más vigiladas, cada vez más insoportables, ¿no? O sea, el biocontrol y el biopoder que planteó Foucault hace 20, 25, 30 años, hoy está demasiado radicalizado. La pandemia lo puso muy en vista, ¿no? Lo expuso demasiado. Entonces, me interesa pensar en la responsabilidad, pero hay responsabilidades que exceden a mi labor, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos hablar sobre el conflicto de la gentrificación, ¿no? No sé si saben lo que es la gentrificación, pero si quieren les cuento brevemente. La gentrificación es una estrategia de desarrollo inmobiliario dado con voluntad del Estado y voluntad de las corporaciones para revalorizar, entre comillas, una zona que en teoría está deteriorado, pero que tiene gran valor inmobiliario, ¿no? Lo podemos ver, el gran ejemplo de la gentrificación es el South Houston, o sea, el Soho de Nueva York, o Güemes en Córdoba, no sé quién está en Córdoba, pero Güemes en Córdoba también es, ¿no? Hay toda una asociación del arte como responsable de la gentrificación, y eso para mí es como responsabilizar al último orejón del tarro, ¿no? Porque los artistas al final de cuentas tienen que trabajar, merecen en teoría una vida digna, creo que todos lo merecemos, pero los artistas también, aunque no lo creamos, y es sacarle el foco a los verdaderos responsables, que son el Estado y las corporaciones que se dedican a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Hasta dónde va mi responsabilidad, no? Creo que tengo que ser responsable porque yo se lo debo al edificio que me está aceptando ser intervenido, y creo que me lo debo a mí mismo por mi responsabilidad con mi trabajo. Pero hay artistas que no lo piensan así y son mucho más desfachatados y no les importa mostrar mortandad o mostrar pornografía en sus muros, porque lo único que les interesa es su cuerpo de obra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una tensión, y también creo que tampoco tengo que ser, no es mi responsabilidad brindarle un respeto total a todos los ciudadanos, porque eso sería algo enorme, sería política partidaria. Yo no puedo hacer eso, yo solamente estoy haciendo un gesto, ¿no? El gesto puede ser tomado bien o mal, y me parece que está bien también, ¿no? Porque la lectura siempre es tarea del lector, no es tarea mía. No sé si respondí la pregunta. Me parece que sí, por lo menos, no sé, Valentín. Paloma levantó la mano y Samuel. Hola Elian, buen día. Bueno, te quería hacer dos consultas, ¿sí? Primero, ¿cómo presentas la idea? ¿Presentas bocetos? Y después el tema de los colores que elegís, que la mayoría son primarios, ¿bien? ¿Por qué los elegís? ¿Qué intención tienen? Y después una consulta sobre una de las obras. Dale, ¿voy primero con esto o me querés decir la obra primero? Bueno, sí, es la de la pared rojo y azul en Valencia, la de los Bien. círculos. La consulta es qué intención, viste, porque si vos te alejas, son círculos, ¿bien? Pero si vos te vas acercando, como que se va deformando, ¿sí? No sé si se entiende. Bien.
Eso. Primero te cuento cómo presento las ideas. Generalmente recibo una invitación, como la invitación que recibí para donde me voy a ir la semana que viene. El martes me voy de viaje a Marruecos a hacer una obra. Recibo una invitación para intervenir en Rabat, que es la ciudad a la que me voy. Cuando comienzo ese diálogo, generalmente me llega una propuesta de muro o varias propuestas de muro. Yo elijo por acá o por acá. Yo siempre pido las direcciones en el Street View del Google Maps y no sé por qué tengo como una suerte de maldición. La pared que me ofrecen siempre me gusta la del lado. Es como algo que me persigue. Es tremendo eso. Pero bueno, nada, ahí se establece una suerte de diálogo o un intercambio que a mi modo de ver son procesos curatoriales. Muchas veces las organizaciones no lo ven como tal, pero para mí son procesos curatoriales en el cual vamos como delineando el camino de la obra en conjunto. Y una vez que se decide, se establece el soporte, empiezo a trabajar de manera digital. Utilizo una de estas, a ver si lo busco acá. Una de estas, mi Wacom. Yo soy muy de la vieja usanza, sé que las Wacom son una cosa muy retro, pero bueno, a mí me queda muy cómodo porque yo soy zurdo y nada, me acostumbré a usar a la Wacom como mouse. Me pongo a dibujar siempre sobre la foto directamente. La abro en Illustrator, en Photoshop o algo así, y como lo digital te da la posibilidad de hacer el borde neto, el borde bien limpio, incluso el color bien sólido, me resulta como cómodo dibujar directamente ahí. Después con algún proceso de diseño o algún software lo voy adaptando para que tenga un mejor formato para el soporte, pero a mí también me interesa esa tensión de hacerlo digital y llevarlo a analógico, por así decir, ¿no? Creo que es un proceso inverso a la vida que estamos llevando hoy. Me gusta eso, ¿no? Y incluso me gusta el efecto que genera, porque si bien ciertos rasgos identitarios o identidad estética están, es decir, vos ves una obra mía y sabés que es mía, me interesa que no esté como manualmente, ¿no? Si vos ves las obras de otro tipo de pintores que pintan realismo, ponele, o paisajes, hay algo en la pincelada, ¿no? Hay una fuerza material que a mí no me interesa. Me interesa que esa obra pueda ocuparse en el terreno híbrido de la decoración, el diseño, una decisión de pintar de colores una fachada. Me gusta que se salga un poco del arte, ¿no? Incluso esa incomodidad creo que nada, radica muchas discusiones en esa incomodidad, ¿no? Entonces, ese proceso de diseño me lo habilita. Un poco lo fui encontrando en el tiempo, ¿no? No es algo que lo entendí automáticamente. Así que bueno, ese es un poco la respuesta de cómo trabajo en la primera etapa. O sea, obviamente se tienen que aprobar los bocetos previamente para poder realizarlo, que haya como un consentimiento de ambas partes. Y bueno, después se ejecuta, generalmente con un equipo grande, no trabajo solo hace muchos años. Y bueno, después queda la obra ahí y puede tener diferentes derivas. Voy con la siguiente parte, la elección de colores. En este proceso de síntesis, yo utilizaba muchos colores súper estridentes, ¿no? Utilizaba incluso colores fluo, verdes, violetas, naranjas. De algún modo, la fuerza material que me daba el color, creía que ahí había algo, ¿no? Entonces, después fue esa reducción, esa síntesis, que es casi como que abona cierta idea de la disciplina del minimalismo, ¿no? Porque mi obra no es minimalista, pero abona un poco esa idea, me dio a ver, es como ponerse una traba, ¿no? Es decir, bueno, solamente voy a bailar con un brazo. Bueno, vamos a ver qué pasa si solamente bailo con ese brazo, ¿no? Entonces, establecer un programa en mi obra, que en mi vida yo no lo tengo, solamente lo tengo de manera obsesiva en mi trabajo, eh, me hace como
nada, articular, hacer que se me muevan los engranajes internos para lograr como impactar en la obra, ¿no? Porque si bien vos ves en mi página web o en mi Instagram un montón de mis trabajos, vos decís, bueno, esto está hecho de manera sencilla, pero cada obra lleva un proceso de diseño re complejo, ¿no? Porque hasta lograrlo, el punto exacto en la composición para que articule con esa obra preexistente que es la arquitectura, pasa un montón de tiempo, ¿no? La arquitectura siempre que intervenga un edificio ya ha sido finalizada, ¿no? El arquitecto o el ingeniero, lo que sea, que diseñó ese edificio, no estaba esperando que 10, 20, 30 o 50 o 100 años después venga un artista y lo intervenga. Lo pensó como una obra final, ¿no? Entonces yo también estoy dialogando con esa persona, ¿no? Decir, bueno, esto estuvo callado mucho tiempo, bueno, yo vengo y propongo ahí, a veces ese diálogo es una discusión violenta y a veces ese diálogo es un lugar de consentimiento. Entonces, me parece también que articular con eso no resulta tan sencillo. Si ustedes ven, la mayoría de las obras desarrolladas dentro de la disciplina del arte urbano son en medianeras de costado, ¿no? En espacios que son generalmente muertos, que están esperando que el terreno al lado haga otro edificio. Es decir, no son espacios pensados para que pase algo, ¿no? En cambio, trabajar en una fachada es trabajar con el rostro de una construcción, ¿no? Y tu tercera pregunta, que era sobre la obra de Valencia, hay un juego que no me acuerdo el nombre ahora, que los dos equipos son los rojos y los azules. Es un juego que es una cancha enorme se juega con una pelotita dura, chiquita, y se pega con la mano. No me acuerdo cómo se juega, es como un squash, algo así, ¿no? Entonces, ese edificio que está dentro de la Universidad Politécnica de Valencia es una cancha de ese juego, ¿no? Entonces me parece interesante. Ah, y también hay un cartel, si ves otras fotos de esa obra, hay un cartel rojo y azul. Entonces me parece que había varios señalamientos como para tomarlo, ¿no? Y por otro lado, arquitectónicamente tiene un desfasaje, ese muro, que o había que trabajar como un manto, ¿no? Que funcione y articule con todas sus, toda su topografía, o trabajar en el anamorfismo, que es una estrategia que me parece interesante, en el cual la obra se construye desde un punto específico, pero si rompemos la perspectiva, la obra se distorsiona toda. Acá dicen pelota a mano, se llama. Pelota a mano. Genial, Elías. Muchas gracias. Respondiste todo. Gracias. Si Samuel. querés, leemos las dos que quedaban en el chat y después vamos a Samuel, que levantaba la mano. En el chat preguntan, ¿cuál fue el primer país en llamarte para intervenir y qué sentiste? Y ¿cuál es la ciudad en la que más disfrutaste intervenir y por qué? Van de la mano. Bueno, al primer país que salí como proyecto en el exterior fue a Perú, a Lima, ya hace más de 10 años, y fue como, les cuento esta historia que para mí es súper importante y puede que a usted le parezca bastante sonsa. Cuando me invitan, era en una fecha, en febrero creo, una cosa así, y a la semana de que me invitan, se anuncia de que Morrissey iba a tocar en el Orfeo. Morrissey es el cantante de los Smiths, que es la canción que es la banda de la canción del inicio de este encuentro. Yo soy ultra fan, crecí, mi educación emocional se la debo a los Smiths, ¿no? Entonces me encontré en una disyuntiva tremenda, ¿no? La banda de mi adolescencia, en mi vida, venía a tocar y tocaba a 10 cuadras de mi casa, o me iba a un proyecto internacional, ¿no? Como hacer una obra. Y bueno, nada, lo hablaba con algunas personas y me decía, te tenés que ir, nada, quedate, ya te va a salir otro proyecto. Es como que nadie me pudo asesorar demasiado. Y ahí me di cuenta dos cosas. Una, que hay ciertas decisiones que se toman en soledad, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Hay un punto que estás solo con la decisión. Y yo decidí irme a Perú. Dije, bueno, si Morrissey se muere pasado mañana, yo me lo voy a haber perdido el show. Y bueno, es así.
también me hubiera gustado, no sé, ver a los Ramones, no sé. Eh, yo decido confirmar el proyecto en Perú, lo confirmo y a la semana se anuncia que Morrissey tocaba en Lima. No lo podía creer. Fue un regalo, ¿no? Como decir, la decisión de como discernir, ¿no? Entre lo urgente y lo importante, para mí fue fundamental, porque tomé una decisión que creía que me podía llegar a repercutir mucho más en mi cabeza, en mis elucubraciones e incluso en mi carrera, ¿no? Es decir, bueno, hay algo acá de la intuición que me está diciendo que vaya por ahí. Y bueno, llegué y a los 3 días tocó Morrissey y lo vi en un estadio en Lima y fue una cosa, una locura y pinté una obra gigante y estuve muy feliz durante mucho tiempo. A partir de ese proyecto se desencadenaron, bueno, una gira por Estados Unidos, después a Europa, bla, 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 y así hice un montón de cosas hasta hoy. Pero esa fue la primera experiencia y me marcó porque me di cuenta de la importancia de esa decisión en soledad, ¿no? Como, y saber cómo contar con el otro, el apoyo mutuo, la interdependencia, y hay un momento en el que estás frente al vacío solo y no te queda otra que tomar la decisión, porque si no te congelás, y si te congelás también está bien, digo, no hay que ser valiente todo el tiempo tampoco, ¿no? Samuel está esperando con la mano levantada hace rato. Samuel, ¿está a tiempo tu pregunta o ya pasamos de tema? Sí, sí, está a tiempo. ¿Se me escucha? Sí. Es un poco, hila un poco de todas las preguntas que fueron haciendo y gran parte de los puntos que fue tocando Elian, que, bueno, empieza así. Yo recuerdo una entrevista que diste en una radio, Elian, no me acuerdo en qué radio puntualmente, y hablabas de que habías ido a una ciudad en Europa, que te habían invitado a hacer un mural, y que no lo podías hacer en el casco céntrico con tu selección de colores primaria, porque había como todo como una reglamentación. Entonces estabas entre, o la hago en el casco céntrico con esta paleta de colores específica que te daban los de la ciudad, o te ibas hacia afuera, hacia la zona más no céntrica de la ciudad para poder hacer y usar tu paleta de colores predilecta. La pregunta va ahí, no me acuerdo la conclusión Me final. acuerdo. Sí, Fue también un momento. que cuentes un poco la anécdota porque creo que hila mucho de lo que estuviste hablando acerca de los permisos, los colores, etcétera. Todo eso. Bien. Esa ciudad se llama Dansk y es en Polonia, es parte del tripuerto que da al mar Báltico. Primero que es una ciudad alucinante. Polonia parece el tercer mundo en Europa, es una locura. Y además el mar Báltico es también una locura. Pero bueno, más allá de eso, que fue una experiencia muy linda, yo llego, me invitan a intervenir en un edificio, todo hermoso, pero cuando presento el boceto, me dicen, no, pero acá hay un código urbanístico que no se puede trabajar en otras paletas que no sean estas. Creo que eran los verdes, los ocres y los grises, ¿no? Y yo como que estaba totalmente bloqueado, porque digo, bueno, qué fuerte, como que me digan ahora esto, ¿no? Como, nada, yo ya estaba ahí. Ahí volvemos a la cosa de los permisos previos en lugares más desarrollados, cuál es la importancia del paisaje urbano en algunos lugares y en otros. Y, y nada, me dije, bueno, acá tengo que tomar una decisión para ¿cuál es la parte más potente, ¿no? La ubicación o sostener ciertos aspectos morfológicos de mi obra. Era o trabajar en la periferia de la ciudad con los colores y la morfología que yo quiera, o trabajar en el casco céntrico con alguna de esas condiciones, ¿no? De esos colores, esas paletas. Y para mí fue una instancia curatorial también, ¿no? Si bien me dieron libertad, me ofrecían exactamente las mismas características de soporte en un lugar y en otro. Y bueno, yo decidí que era como decirles Colón y General Paz, ¿no? Estaba en el medio del centro el edificio. Y yo decía, bueno, ¿dónde creo que mi obra va a funcionar mejor, ¿no? Y dónde va a ser más relevante la intervención.
sin dudas, ese proceso curatorial me hizo trabajar internamente y dije, bueno, acá tengo que poder, desafiar mis propias lógicas, ¿no? Porque lo que está por acontecer, que no lo conozco aún, creo que es mejor. Entonces decidí trabajar en el centro y trabajar en la escala de grises, y sin duda ahí se desplegó un trabajo en grises sin la fuerza de la colorimetría, muy, muy interesante también en mi obra, ¿no? Que lo he hecho de manera más puntual, no es lo que más se ve, pero para mí esa instancia fue fundamental, ¿no? Y obviamente por detrás hay un montón de procesos que no se ven, que son diálogos con el departamento de urbanismo de una ciudad de Polonia. Imagínate, una cosa muy rara para mí, tenía, no sé, 27, 28 años. Y bueno, todo lo que conllevó a hacer la obra, también el encuentro con el material, ¿no? Trabajar en el medio de una ciudad con mucho tráfico, nada, fue una experiencia interesante, sobre todo discernir, decir, bueno, ¿dónde está la potencia acá, no? Y un aspecto que me pareció muy importante es como está, a ver, la imagen es el imperativo de la época y las lógicas de las redes sociales, o mejor dicho, las lógicas de plataforma, suelen como pegotearse en nuestros procesos creativos, a veces para bien y a veces para mal. Como que yo pude identificar de que no era importante la foto, sino más bien lo que yo le dejaba a esa ciudad, ¿no? Porque hay que asumir, hay veces que esa tensión está, ¿no? Porque la obra para mí no es solamente el edificio, también es la fotografía, también es el deterioro de ese trabajo, hay una serie de procesos que también los considero obra, ¿no? Entonces, yo sacrifiqué la foto con toda su fuerza de saturación de color por la ubicación, porque para mí era más importante intervenir en el centro, en el casco céntrico, y no en las afueras. Más o menos esa fue. Pero imagínense todos los procesos internos. Al final lo que se ve, a ver si lo encuentro rápido, al final lo que se ve es un mural, ¿no? Pero el proceso es muy, es muy largo, parece más simple de lo que es, y al final el proceso es larguísimo. A ver si lo encuentro el muro. Acá está. ¿Cómo? A ver si logro compartir. Ahí está. No, como pienso. ¿Puedo compartir yo, Mori, o no? Sí, fíjate en el margen superior derecho, tenés una flechita al lado de salir para arriba, que esa es la de compartir. Sí, pero me carga, pero no me carga. Si no, Bueno, mándamelo por WhatsApp y yo ya lo comparto. dale. Mientras te Vamos, hago una pregunta salteándola a la Dani y a la Mari que tienen las manos levantadas, pero como yo tengo el micrófono dale. abierto, voy a aprovechar la oportunidad. Un poco... Enviado. ¿Eh? Listo, ahí lo Enviado. comparto. Un poco esto que vos decías al comienzo de tu inicio punk y contracultural, ¿te genera algún tipo como de situación reflexiva, por no decir conflictiva, que por ahí las obras se puedan convertir que entren en un circuito más de fetichismo y consumo, digamos, que de cosa contracultural? O sea, que se inscriban en un circuito eh, como adoptado por la norma más que de provocación. Pienso que ser un agente provocador no siempre tiene que ver con escupir o mear al público, como planteaba Sid Vicious, ¿no? O los Sex Pistols. Eso con el tiempo lo fui entendiendo. Creo yo que la irreverencia se esconde en mecanismos mucho más complejos, ¿no? Incluso siendo diplomático, educado o correcto, operando dentro de las lógicas. Por otro lado, pienso que no existe la afuera, ¿no? No hay un out of the system como nos ha vendido el hip hop o nos ha vendido el punk. Incluso esa irreverencia pienso que es muy norteamericana o muy eurocentrada, ¿no?
Digo, ¿qué significa ser irreverente o contestatario en Latinoamérica? ¿No? Eso es una linda discusión para pensarlo. Después, la pregunta alrededor de la obra de arte como objeto de consumo, yo creo que es parte de, como si fuera un espectro de posibilidades dentro de mi trabajo, porque si las personas que me conocen, o que siguen mi obra, lo que sea, van a poder ver que yo nunca pido nada, pero una toma de posición que tengo. Yo no ofrezco nada para vender por mis redes, no estoy pidiendo nada de cambio, nunca, jamás. No pido un cafecito, no pido apoyo de nada, nunca, nunca, jamás de los jamases, jamás. Porque yo creo que lo que tengo para ofrecer, lo puedo ofrecer sin esperar nada a cambio. Ahora, también entiendo las lógicas del capitalismo y también tengo una panza que llenar y una casa que mantener, ¿no? Entonces, no solamente para llevar una vida digna, sino porque creo que el trabajo de los artistas debe ser valorado siempre. Entonces, yo siendo un artista, por suerte, con mucho trabajo, o de momento con mucho trabajo, siento la responsabilidad de sentar precedentes o antecedentes sobre esas condiciones de laburo, ¿no? Entonces, creo yo que hay una reducción de lo que vos manifestás, Seba, es un artista urbano, en teoría, contestatario con las instituciones. ¿Qué pasa cuando la obra se cristaliza dentro del mercado? Y yo creo que la primera gran institución es la ciudad, ¿no? Digo, yo no estoy trabajando por fuera de las instituciones. La diferencia de un museo y una ciudad es que uno es un edificio específico y la otra es un ejido urbano, ¿no? Porque para mí la ciudad también es una institución. Está controlado por ciertas normas, está regido por ciertos aparatos de poder. Es lo mismo. ¿Me explico? Yo para hacer una obra no sé, en Dubái, tengo que utilizar una cantidad de empresas para llegar hasta allá, que son enormes. Digo, creo yo que a mí no me desmoraliza porque no siento que mi ética se dispute ahí, ¿no? Mi ética se disputa cuando yo tengo la posibilidad de establecer condiciones firmes sobre la modalidad de trabajo. Mi ética se disputa cuando yo me relaciono con mis compañeros. Mi ética se disputa cuando yo no accedo a cosas que me parecen que son totalmente inadecuadas con mi modo de ver el mundo, ¿no? Incluso también se puede negociar, digo, porque yo no soy intachable, nadie resiste un archivo, ¿no? Y yo también me puedo equivocar, me equivoco a diario. Entonces, creo que hay como una idea del deber ser del artista público, no me refiero al artista que trabaja en el espacio público, sino al artista, ¿no? Hay una responsabilidad que se le adjudica que tranca el cambio del mundo, la revolución social, depende de una fuerza colectiva, no de sujetos aislados, ¿no? Entonces, no sé, a mí esa pregunta, la verdad que no me afecta y sí creo que tiene un sesgo moral, ¿no? Obviamente no atacándote ni muchísimo menos, sino que me parece un lugar de reducción, porque si leemos realmente la carrera de muchos artistas, incluso que trabajan en el centro del mercado, podemos encontrar grandes fisuras. A mí la obra de Jeff Koons, que es ser uno de los artistas más capitalistas que existen, me parece increíble. Digo, su manufactura, sus estrategias comerciales, juega con el capitalismo de manera muy interesante, ¿no? Digo, y por ejemplo, la obra de Banksy, que no sé si lo conocen algunos de los artistas que estoy nombrando, la obra de Banksy me parece tremendamente mala en ese sentido, ¿no? La forma de dialogar con el mercado no me excita, ¿no? Y bueno, la corrección política diría de que a mí me debería gustar la obra de Banksy y debería detestar la obra de un agente de la bolsa como Jeff Koons, ¿no? Porque el orden de las cosas indica que así debería ser. Sin embargo, no me pasa eso. Y hay artistas incluso que me parecen unos idiotas, artistas históricos, ¿no? Pienso en el misógino de Picasso, sin embargo veo el Guernica y me movilizo, ¿no? Porque de vuelta, vuelvo a decir, el arte camina al lado de nosotros, no adentro nuestro.
Esa es la obra de Polonia. Sí. ¿Y cómo te sentís con cómo envejecen tus obras? ¿Qué relación tenés con eso? Hay obras que tienen, o sea, parte de los proyectos tienen un protocolo de mantenimiento y restauración, ¿no? Que es una suerte de manualcito bastante simple que yo les hago a los proyectos. Y si ven una obra mía, la puede arreglar un pintor cualquiera, ¿no? No hace falta que venga una mano erudita a hacerlo. Y hay obras que no, que están ahí para deteriorarse. Pienso, por ejemplo, en la Plaza de la Música que se está cayendo pedazos, porque bueno, no era la condición del proyecto. En lo particular, me parece que es interesante porque la obra empieza a respirar, empieza a tener como una vida propia que depende de las condiciones climáticas, las condiciones edilicias, ¿no? Me gusta, creo que ese deterioro es como si fuera un envejecimiento, es como dejar que ese maquillaje se vaya lavando y que se vuelvan a ver las arrugas, ¿no? Y creo que en el futuro deberían desaparecer, no son obras para estar ahí de manera permanente, ¿no? Porque la idea de patrimonio cultural creo que no siempre debe ser sostener algo como una momia, ¿no? Porque esa es la lógica museística, congelar un hecho para poder revisarlo históricamente. Y yo no sé si es lo que más me interesa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la obra al estar en la calle vuelve a estar en el espacio de disputa, ¿no? Entonces, un día puede ser que venga un desarrollista y ponga un nuevo edificio al lado y la obra se vaya, puede ser que ese edificio lo tiren, puede ser que venga la propaganda política y lo tape, puede ser que vengan los equipos de fútbol, puede ser que haya una agrupación de vecinos que no quiera que la obra esté, y todos esos devenires del trabajo me parecen como parte de lo que el otro tiene para proponer de la obra, ¿no? Independientemente de que la obra gane autonomía y se deteriore por cuestiones climáticas, ponele, me parece que, digo, la obra funciona como un puente y esta tarea del lector, que es la lectura, lo vuelvo a citar, creo que puede llegar a generar acciones. Esas acciones me parece que están bien también, ¿no? Digo, no es que siempre que se borre una obra yo me voy a sentir herido, porque bueno, mi propuesta fue traer esto a la mesa, y a mí en muchas mesas me han callado la boca, no solamente la mesa artística, ¿no? Entonces, creo que responde a la arena de la discusión política esos cambios, ¿no? Sí, incluso si la obra es intervenida con algo que se considera un arte menor, ¿no? Como un tag, ponele, o un escudo de un equipo de fútbol, o un mensaje político, o un mensaje de amor, también lo considero correcto. La cantidad de veces que me han puesto frases nada románticas, porque el fondo queda lindo. Bárbaro, le mandó una foto y tal vez conquistó el amor de su vida con eso. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Pensar que mi obra es más importante que ese mensaje de amor? La ciudad de todo, ¿no? Dani, tu pregunta, estamos... Hola, Elian, ¿cómo estás? Un gusto. Hola. La verdad que tendría mil preguntas para hacerte, pero bueno, voy a hacer una que considero que la fuiste respondiendo también, va hilando un poco lo que vas contestando, pero nosotros a los chicos siempre les decimos que, bueno, siempre hay una justificación de lo que uno hace, ¿no? O sea, hay un concepto detrás de lo que uno hace, o sea, no lo hace por nada. Yo entiendo de que vos sos una persona que se nutre de un montón de cosas, desde lo político, de lo social, y quería saber un poco estas obras que vos representas, o sea, qué tanto contenido tiene desde lo social, visto desde de tu aporte, digamos, y desde el concepto, o sea, qué conceptos abordas y que defendes a la hora de poder, digamos, hacer esa curaduría previa a que te lo avalen o te lo aprueben. Pienso que ya estar interviniendo directamente en el espacio público es intervenir la realidad. Eso antes que nada. Digo, ¿quién hace algo por la calle? ¿Quién levanta un papel que otro tiró? Una persona, decime. Nadie lo hace. En otras épocas,
las personas barrían las puertas de sus casas, casi como un gesto ciudadano. ¿Quién hace algo por la ciudad? En serio lo pregunto, ¿eh? No, eso creo que intervenir en el espacio público ya es intervenir la realidad. No voy a dar ni un paso atrás con eso, ¿no? Y después, como tratando de abrir la discusión de lo que vos planteas, mi obra no pretende mostrar ciertos posicionamientos desde lo estético, ¿no? Es decir, no me interesa que haya algo explícito en mi trabajo. Si vos ves una obra que tiene mayor cantidad de rojo, no estoy queriendo señalar la guerra o el amor, ¿no? Yo creo que las capas narrativas, ¿no? Las capas de sentido, como tienen que ser un poquito atravesadas, ¿no? La primera epidermis del trabajo te muestra algo muy inocente o algo muy sencillo, pero me parece que hay que ir un poquito más adentro, o por lo menos esa es mi intención, es decir, que tenga diferentes capas de lectura y que cada quien pueda inmiscuirse hasta la capa que le interese. Por ejemplo, para mí la pintura del Centro Cultural de España Córdoba, que ya la borraron, intervenir una fachada patrimonial es una crítica al colonialismo, ¿no? Sin duda tengo la certeza de que es así, ¿no? Intervenir la Plaza de la Música es poner en evidencia el poder de una empresa eléctrica, ¿no? Que antes estaba casi camuflada en la realidad y de repente ahora llama la atención. Digo, a mí también me gusta ser móvil para exponer otras cosas, ¿no? Y por otro lado, creo que como artista me parece potente la posibilidad de establecer diferentes campos de diálogo, ¿no? No solamente la obra visual es la que más se ve de mi trabajo, pero también me dedico a la escritura, también lucho por el colectivo de personas con discapacidad, como persona discapacitada, también hago fotografía, también trabajo en red con un montón de gente, si hay un trabajo que se ve, no significa que eso sea la totalidad, ¿no? Entonces, creo yo que la pintura, o por lo menos mi relación con lo pictórico, tiene que ver con uno de esos lenguajes que me interesa abordar. Porque en la historia del arte vemos un montón de artistas, no sé, ¿qué hay sobre el negro sobre negro de Malevich, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay de político en una obra de Mondrian? Y si vos lo ves al tipo, era un artista con alta carga política, porque no es solamente lo que se ve y cómo se posiciona esa obra en el contexto del mundo y el contexto artístico. También tiene que ver con todo lo que hace por fuera, ¿no? Y sin embargo, tampoco yo no quiero una escarapela sobre lo que hago políticamente o socialmente. Digo, me gusta ese pantano, esa cosa pantanosa, ese híbrido sobre lo que yo hago. Si piensan que yo soy un decorador, bárbaro. A mí hay decoradores que me vuelan la cabeza. Si piensan que soy diseñador, bárbaro. Si piensan que la obra no tiene ningún tipo de sentido, bárbaro. Digo, no hay que fagocitar la cabeza del otro, ¿no? Y eso en el diseño es re cruel, porque el diseño básicamente se trata de especular sobre el otro, ¿no? Entonces, el arte propone una negociación y el diseño propone una dominación. Ese es mi conflicto principal con el diseño, ¿no? Así que dentro de eso, yo tengo para traer a la mesa estas obras que a veces tienen más carga explícita y a veces tienen menos carga explícita. Los otros que tienen para traer a la mesa, ¿no? Un poco va por ahí, también volviendo a la idea de la responsabilidad. Es bastante complejo, ¿no? Yo pienso mucho cuando intervengo en un lugar que ya ha sido como apropiado por el barrio, ¿no? Eso me parece re fuerte. Mucho más que intervenir en un edificio gigante. Los edificios gigantes no les importan a nadie. Pero yo pienso cuando vemos a un artista trabajando en la calle y discutimos sobre los motivos por los cuales ese artista está haciendo algo en la calle, ¿por qué no hacemos lo mismo con la propaganda política o las grandes publicidades? Digo, si van ahí a la vuelta del Patio Olmos, Duarte Quirós y Vélez Sarsfield, esas publicidades de perfume que tienen está arriba de esa perfumería son una cosa absolutamente misógina, violenta, una cosa espantosa.
¿alguien dice algo? ¿Por qué un artista molesta y eso no molesta? Yo creo que eso es la gran evasión que nos ha hecho el capitalismo en la cabeza. Pensar que está bien que así sea, ¿no? Entonces, creo yo que hay que tratar como a mi modo de ver, ¿no? Es difícil lograr una sensibilidad, porque si salimos a la realidad, salimos a la calle, nos encontramos con violencia, nos encontramos con una agresividad social muy jodida, sobre todo en los países donde no hay nada garantizado, como los países del Cono Sur. Entonces, ¿cómo lograrse sensibilizarse? Yo lo pienso mucho en Instagram. No sé si todos tienen Instagram acá, pero vos en Instagram, imagínate que tenés que lograr captar la atención de una persona que está viendo todo el tiempo violencia y pornografía. Además, una pornografía hegemónica, ¿no? ¿Cómo haces, cómo captas ese ojo? Es imposible, porque siempre hay estímulos que son tremendamente más abrasivos que vos estás proponiendo, que es un gesto poético, un señalamiento estético. Es muy difícil. Entonces, para mí el arte es un llamamiento, es una llamada, es una señal de sensibilizarse para leer otras capas de lo que uno está viendo, ¿no? Si uno reduce lo que hace un artista a solamente lo que ve, y claro que no le va a interesar. Obviamente que le va a parecer más interesante los Miley, le va a parecer más interesante el Bailando por un Sueño, ¿no? Porque ahí hay un estímulo para nuestro cerebro holgazán que queda mucho más servido, ¿no? En cambio, un artista que quiera hablar sobre una cosa, una sensibilidad, y eso que yo hago obra monumental. Imagínense los que trabajan con pequeñeces, con miniaturas, con poéticas mucho más sensibles. Mi obra es muy de impacto, ¿no? Imagínense otro artista, un diseñador que trabaja horas y horas en una piecita mínima. Yo creo que los NFT, por ejemplo, vienen a cuestionar un poco esa lógica. No sé si respondí. Sí, clarísimo. Elian, tenés tiempo hasta las 3 de la tarde, porque realmente es súper interesante. Hay un par de preguntas en el chat, pero no te quería sacar del tema. Y una de las preguntas tiene que ver, disculpen que me salteo una, pero paso a otra porque me parece que justo algo vos mencionaste. Acá hablan te preguntan cuánto de tu formación dentro del diseño gráfico te ha servido para trabajar perspectivas, planos, aspectos más bien morfológicos, y cuánto de talento innato hay en tu obra. Pero creo que está quedando bastante claro, sobre todo el intelecto y la cuestión de la relación del talento con la obra. Pero a mí me interesa el final de la pregunta que dice, sobre todo para trabajar en esa escala. Pero yo también he visto que vos tenés algunos pequeños trabajos, como lo que hiciste en Tarjeta Naranja, que es una escala un poco más pequeña, ¿no? La obra que se presentó hace un tiempo. Y también he visto que hay algunas obras tuyas de pequeña escala en galerías de arte, en una galería de arte particularmente. Entonces, ¿cómo te llevas vos con eso? ¿Cómo lo pensás? O sea, ¿es el mismo proceso, supongo, o no? Pero me gustaría que nos comentes. Dale. Yo siento que el diseño gráfico me ha dado muchas herramientas útiles para la autogestión, mucho más que para mi obra. El diseño gráfico me ha habilitado de que yo pueda hacerme mi página web, de tener fotos de buena calidad de la obra, de poder presentar un PDF a tiempo, de tener que hacerme cargo yo de todas esas cosas. De hecho, lo veo en los artistas que no tienen idea del diseño gráfico y les cuesta un montón más, ¿no? Como digo, muchos colegas me piden que yo le dé una mano con eso. Pero mi formación básicamente tiene que ver con el contacto con otras personas, sin duda. Pensar que soy un autodidacta sería negar todos los maestros que se me han acercado o a los cuales yo me he acercado. Eso sería un grado de negación brutal, que no lo podría hacer jamás, ¿no? Y estos maestros muchas veces no son formales, ¿no? Puede ser una charla con una persona que no tiene nada que ver con el arte una vez hace 10 años, o puede ser artistas con los que hablo diariamente y no son mis amigos también, ¿no? O puede ser también una charla con mi sobrino, ¿no? Creo que cuando uno aborda el camino de la autogestión y de la vida independiente,
aprende a permeabilizar la piel a otros estímulos, ¿no? Que esos estímulos tengan la capacidad de inmiscuirse adentro mío y trabajar internamente para producir un sentido del mundo, ¿no? No es una cosa lineal. Por eso yo tengo una mirada tan crítica con las instituciones, ¿no? Chicos, dejen la universidad. No, mentira. Tengo esa mirada porque creo que los procesos académicos, por lo menos a mí, ¿no? Hay personas que le ha servido mucho, alienan, ¿no? Y tienden a endurecer el cuero y pensar que la forma y las verdades son las absolutas dadas por los manuales, ¿no? Entonces, para mí es un lugar peligroso. Yo que me considero una persona bastante sensible, cuando estudié diseño gráfico y a la hora de estudiar, cuando estaba por decidir qué carrera elegir, me pareció un lugar re peligroso, porque dije yo voy a caer en la trampa, porque está pensado así también, ¿no? Bueno, la educación es doctrina también, ¿no? Es estandarización también, con todo el respeto que merece la educación. Entonces, para mí ha sido muy importante la formación a través del contacto con otros. Lo digo siempre, ¿no? Digo, poder encontrarme, empaparme de la realidad del otro, saber cuáles son las obsesiones del otro, saber trabajar las mías en relación como de interdependencia con otro, eso lo considero fundamental. El diseño gráfico me estructuró, de algún modo me ayudó a establecer herramientas o mecanismos para ejecutar obras o para incluso trabajar en lo que vendría a ser mi arquitectura profesional, ¿no? Y después, en términos de escala, me parece interesante esta situación, ¿no? Yo trabajo en el espacio público en una escala monumental, ¿no? Gigante. Y después la escritura se puede leer en un teléfono o en la computadora, es lo más mínimo que hay, y digital o en papel, ¿no? En el medio pienso que hay un espectro enorme y hay diferentes de ese espectro hay diferentes caminos que me han interesado, ¿no? La fotografía es uno, la escritura es otro, no sé, hay varias cosas que me parecen como fuertes. Y para mí el trabajo de la escala que me ha dado trabajar en la ciudad, nada, a mí me ha permitido poder meterme hacia adentro, ¿no? Como en un momento, como si fuera algo aeróbico. Salgo y hago algo enorme y también me puedo meter para adentro y hacer algo chico. Creo yo que es un ejercicio interesante para no depositar la potencia del trabajo de uno en la escala, porque creo que la escala también es una trampa, ¿no? Todo lo que es grande genera poder. Entonces, yo vengo como a cuestionar un poco eso, ¿no? Y sobre todo siendo una persona mini. Yo mido 1,30 m, peso 40 kilos, o sea, también hay una relación de poder ahí que me parece como interesante para cuestionar. ¿Puedo trabajar en gran escala? ¿Puedo trabajar en pequeña escala? ¿Qué tensión radica ahí, no? Y por otro lado, el trabajo a gran escala, primero que muchas veces empieza en esta computadora en la cual yo le estoy hablando y termina en una dimensión desmesurada con un montón de gente trabajando para ello, ¿no? Ahí hay algo como también de lo íntimo, de lo privado y lo público que es interesante, ¿no? Yo estoy acá elucubrando cosas frente a la compu de manera obsesiva y en un momento se despliega un equipo, se arma un abanico humano para habilitar ese trabajo que también es una nueva instancia en la obra, ¿no? Todas estas cosas siento que me han enseñado mucho más que trabajar morfológicamente en un edificio. ¿Me explico? Eso es lo que Totalmente. me inspira. Y te quiero, porque ayer en la charla que tuvimos me pediste que haga énfasis, ya lo has mencionado, pero quiero que lo charlemos un segundo. ¿Qué significa para vos el trabajo en equipo? ¿Qué significa para vos tu equipo? Que me dijiste que era súper importante y no querías dejarlo pasar. Que te recuerdes y... Para mí el trabajo en equipo es fundamental, primero porque hace unos años que me di cuenta que yo ya no tenía la capacidad física para abordar un tipo de trabajo, ¿no? No me daba porque me iba a morir en el camino, porque no tenía la fuerza para hacerlo, no tenía ni siquiera la voluntad psicológica para hacerlo, porque son trabajos muy demandantes.
Y ahí empezar a trabajar en equipo me enseñó sobre la interdependencia, ¿no? Es decir, el cruce interdisciplinar que se puede generar cuando uno trabaja en equipo, porque no solamente es las personas que pintan, sino también la persona que cuida que vos tengas tu almuerzo, o la persona que está haciendo el registro de la obra, o la persona que está preocupada por dónde vas a dormir esa noche. Digo, el equipo es mucho más que solamente quienes ejecutan la obra, y aprender sobre la interdependencia me enseñó a aprender sobre mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces los trabajos magnánimos, monumentales, primero que siempre son un desafío cada vez más grande, ¿no? Porque las condiciones de trabajo en el espacio público son brutales. Digo, hay un ruido, hay un golpe del clima, hay nada, es denso, muy denso. Los 3 primeros días es una fiesta y los últimos 3 días es un calvario, ¿no? Entonces, saber que hay que sostener la vela durante 15 días de trabajo, 10 días de trabajo, es también un desafío psicológico emocional, ¿no? Y ahí pude entender en qué lugares, no es que en lugares hago agua, sino en qué lugares florece mi vulnerabilidad, y entenderlo también como una potencia, porque saber de las vulnerabilidades propias significa saber a quién pedir ayuda, ¿no? Y esto obviamente lo vinculo, es un aspecto estrictamente político para mí, no tengo ninguna duda, porque para mí la interdependencia y el apoyo mutuo es un asunto político, porque sobre todo apunta a la cooperación y a la comunidad. Me hizo entender también quién soy yo, ¿no? Entender mi propia corporalidad, entender mis límites, entender qué tengo para dar, ¿no? Creo que va por ahí. Perdón, Seba, una última cosa que estaba en nuestra lista de conversación ayer. También comentaste que tenías una militancia activa con respecto a la condición de la discapacidad y algunas cuestiones que me dijiste que querías comentar. Sí, sí, les interesa, les cuento también con eso. Hace varios años que yo salí de lo que se le dice el armario disca, ¿no? Como si fuera el armario gay, pero el armario disca, porque no todas las personas discapacitadas se asumen como tal, y hay un alto porcentaje de personas discapacitadas que piensan que es parte nomás de una particularidad de su cuerpo, que está bien también, no lo juzgo. Para mí salir del armario disca significó entender cuál es el sujeto político de la discapacidad, ¿no? Y entender ese sujeto político es situarme en un contexto. Y situarme en un contexto me vuelve un sujeto de derecho y un sujeto de opresión también, ¿no? Yo llevo una vida estelar y yo no tengo obra social, por ejemplo. Una tensión de las miles que hay en mi vida, ¿no? En la esquina de mi casa no hay rampas para silla de ruedas. No sé, y así puedo empezar y hablar de un montón de injusticias o devenires de la vida precaria del tercer mundo, que de algún modo me sitúan en una vereda, ¿no? Imagínense eso con el trabajo en el espacio público, que el asunto de la accesibilidad es un asunto fundamental para una vida más vivible, para personas que no tienen las mismas condiciones de vida que todo el mundo, ¿no? Digo, la ciudad es insoportable para personas bípedas, bien pensantes, todo. Digo, es un espanto la ciudad, ¿no? Y sobre todo Córdoba, está muy mal diseñada. Pero más allá de eso, imagínense además tener algún tipo de discapacidad. Imagínense vivir en la periferia, con el pésimo transporte público que tenemos. Estás destinado a no conocer nunca el centro. Y eso para mí es la necropolítica. Es decir, la política es generar muerte, ¿no? Porque para mí una política que logra como obstaculizar tu posibilidad de vida en comunidad es una política de muerte, ¿no? Es una política de muerte, no tengo ninguna duda. Entonces todos estos asuntos fueron como tallando mi persona, mi personalidad, mi persona, mi trabajo discursivo e incluso mis actividades políticas, ¿no? Yo formo parte de un foro que se llama Torceduras y Bifurcaciones, que abordamos el asunto de la discapacidad y cuestiones trans desde una perspectiva crítica, ¿no? Y a partir de ese foro y muchas actividades más, problematizamos cuestiones que tienen que ver con el acceso a la vida digna, ¿no? Pero no solamente como si fuéramos
no solamente en clave política de derecho, sino también nuestro derecho al goce en términos por fuera de lo estatal, problematizamos lo que significa el mercado del deseo, tratamos de generar comunidades al margen de las comunidades como establecidas por lo común, ¿no? Entonces, bueno, hay una actividad ahí que me parece interesante, que yo la llevo no en paralelo con mi práctica artística, sino dentro de toda mi vida, ¿no? Y por eso disfrutar la calle también tiene que ver con eso. Las personas discapacitadas tenemos bloqueada la calle, ¿no? ¿Ustedes creen que no hay personas discapacitadas postradas en Córdoba en su misma manzana? Digo, no me quiero poner cruel, pero hay realidades que son brutales, brutales, de personas que realmente por falta de acceso o falta de políticas diseñadas para nada, habilitar la vida urbana, tienen unas realidades que son crueles, ¿no? Entonces, ¿qué vida es vivible? Es mi pregunta, ¿no? Y esa pregunta también me la hago cuando cada vez que pinto un mural. Gracias, Elian. Sí, gracias, súper claro. Perdón. Ya para ser prolijos con los horarios que habíamos quedado, son las 11:30, así que vamos a ir cerrando. Yo súper agradecido de tu perspectiva, más allá de tu obra, de tu posicionamiento como sujeto en el espacio y interviniendo en el espacio. Así que, bueno, nada más que agradecerte. Si querés decir algo más de cierre, queda abierto. Samuel hacía una pregunta por la potencia, a lo mejor puede habilitar alguna cosa de cierre. Si no, vamos, digo que vayamos como cerrando el encuentro. Sí, si hay alguien que tenga alguna pregunta, es el momento oportuno. Samuel te pregunta, ¿qué es la potencia para vos? Veo que representa mucho en tu discurso. Para mí, bueno, Virginia levantó la mano, creo, pero responde eso. Para mí la potencia es lo que todavía no es, pero puede ser. Simplemente eso. No hay que buscarle más vuelta. Porque yo creo que en la incertidumbre radica un nuevo sujeto. Entonces, para mí establecer toda la línea cronológica de la vida y saber hasta cómo vamos a morir es un lugar cruel, ¿no? Digo, hay que abrazar un poco la incertidumbre porque nuestras certezas nos condenan. Así que creo que por ahí va la idea de potencia. Genial. De paso, Elian, te cuento que está la gente de la Escuela El Puente que te invita a visitarlos e intervenirles el patio. Seguramente hay que quedar en contacto. Ahí te están agradeciendo en el chat, no sé si lo estás viendo. Y Virginia había levantado la mano. Hacemos última. Sí, hola Elian, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos. No es una pregunta, solamente quería esperar que él termine de hablar para contar que yo en la secundaria, yo soy de La Rioja, y yo en la secundaria tenía ganas de hacer un proyecto que tenía que ver con, o sea, obviamente no, o sea, yo en ese momento sentía que lo podía hacer, pero también pensaba que no iba a poder lograrlo, que era pintar edificios a los costados, digamos, que mostraran cruelmente o fríamente el impacto que tenía el no cuidar el medio ambiente. Qué sé yo, hacer murales que uno cuando vaya andando en auto, caminando, lo que sea, mire eso y diga, sí, en vez de tirar la colilla del cigarrillo en el piso, me acerco un tacho de basura y lo tiro ahí. Esa era más o menos mi idea, y ahora que yo te escucho a vos es como que digo, sí se puede. O sea, es como, qué inspiración, porque yo toda mi vida me gustó pintar, dibujar, siempre fui muy artística, y en mi casa es como que todos eran, no, que vas a terminar vendiendo pulseras en la plaza, que esto, que lo otro. Y yo contenta, yo feliz, yo les decía, bueno, mejor, o sea, y es muy lindo ver que traigan artistas también a la carrera de diseño, porque muchas veces también se charla eso de que una cosa es ser artista y otra cosa es ser diseñador. Y me encanta conocer artistas, me encanta conocer cultura, gente. Bueno,
muchas cosas y muchas gracias porque estuvo muy buena y me llevo muchas cosas buenas de esta charla. Está bueno lo que planteas, Virginia. Me parece que para tirarle una onda al diseño, que le estuve dando cajas durante toda la hora y media, me gusta ese híbrido, ¿no? Pensar qué puede aportar el arte, digo, como puede ser incluso una herramienta formal, técnica, digo, puede un pintor colaborar en la misión de un diseño que busque concientizar sobre el medio ambiente. Yo creo que sí. Para mí hay que tratar de difuminar un poco más las barreras, ¿no? Hacer cosas que no estén englobadas dentro de una categoría, incluso hacer cosas que no tengan ningún fin productivo, ¿no? Juntarse a charlar, hacer cosas que no pretendan nada, ¿no? Porque la lógica del trabajo nos ha quemado la cabeza. Pensamos que todo tiene que tener una resultante y que ese resultante tiene que ser con fines económicos o inmediatos. Entonces, me parece cruel pensarlo desde ese lugar, ¿no? Yo creo que está buenísimo lo que planteas, Virginia. Digo, ¿puede ser un híbrido? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo único, yo no se lo responsabilizaría solamente al arte, ¿no? Porque hay como una idea de que el arte tiene que cambiar el mundo, y el arte no tiene que cambiar el mundo. Ya cambia el mundo de las personas, no puede cambiar el mundo. El mundo cambia con políticas, el mundo cambia por fuerza colectiva, o no lo mostró el feminismo hace 4 años, ¿no? No sé, así cambia el mundo. No cambia por una fuerza individual. Ni siquiera cuando un presidente cambia el mundo. ¿No? Ni siquiera un presidente, porque eso lo vamos a pedir a un artista, ¿no? Me parece como cruel ese pedido, como que sea el hombre revolucionario, ¿no? Porque es un peso muy grande cambiar el mundo. Che, yo traigo acá una cosita chiquita, yo traigo acá una nuez, ¿esto es una nuez? Sí, una nuez traigo. Bueno, vos traete una almendra, ¿viste? No sé, hagamos algo, y entre todos vamos a hacer este mix hermoso. No sé, qué sé yo. Me parece que hay que dejar de pedirle con tanta vehemencia que el arte haga todo lo que se pide del arte. Entonces ese cruce, esa interseccionalidad, está buenísima. Y van a ver que incluso lo que desprenda de ahí, o lo que derrame, o los efectos colaterales de esa obra o ese acontecimiento, van a ser muy empoderantes, porque tiene que ver con construir cooperación. Bueno, Eliana, el chat está a full con agradecimientos, con, bueno, gente que dice que te aplaude de pie, gente que dice que se siente muy emocionada, que muchas gracias. Hay algunos profes aquí que opinan, interesante que los artistas y diseñadores comencemos a cuestionar el capitalismo como forma de opresión y condición de vida de las personas. Por las redes, por mail, a través de Mori también. Siempre disponible para la rosca. Pues como verán, me gusta mucho charlar, así que encantado de hacerlo. Y La próxima que sea en vivo. ¿cómo? La próxima que sea en vivo. Me encantaría. Juntemos Y los cuerpos. vuelvo a repetir, recuerden, hermanos, que podamos estar equivocados. Genial, yo creo que si abrimos los micrófonos y le damos un aplauso sonoro, sería un cierre. Bueno, y muchísimas gracias por todo lo que compartiste, Elian. Quedamos también disponibles de todos los lados para seguir escuchándonos. Creo que estas cosas lo único que hacen es hacernos crecer a todos y a todas. Así que dejo abierto, vamos a dejar un ratito conectada la sesión por si quieren seguir escribiendo mensajes, y ponemos un poco de música y nos despedimos. Enormes gracias por haber participado a las 100 y pico personas que se conectaron, y seguimos la próxima. Estén atentos porque vienen otras charlas y otros encuentros para seguir pensando. Ahí veo toda la gente del puente que me encanta que estén todos juntos ahí, así que bueno. Chao a todos, ponemos música y dejamos abierto acá por si quieren seguir mandando mensajes. Gracias. 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 Chao. Gracias.